¿Eres presbiteriano y crees en un rapto secreto? Alguien podría llegar a pensar que las doctrinas de la teología reformada y la creencia en un rapto secreto pueden coexistir. Sin embargo, estas dos perspectivas son fundamentalmente incompatibles. Por supuesto que la Iglesia reformada cree en la segunda venida de Cristo, pero no en dos eventos separados, rapto y segunda venida. La teología del pacto, pilar de la teología presbiteriana y reformada, ofrece una visión unificada del plan redentor de Dios que hace innecesario el rapto secreto. Por otro lado, en contraste, la teología dispensacionalista, que sostiene la existencia de dos pueblos de Dios distintos, introduce el rapto secreto para justificar la separación de la Iglesia de los eventos de la gran tribulación y también quitarla de en medio para que Dios trate con su supuesto segundo pueblo, Israel. Este estudio explorará las razones por las cuales el rapto secreto no se ajusta a la coherencia de la visión presbiteriana, apoyándose en la Confesión de Fe de Westminster y pasajes bíblicos relevantes. Teología del pacto y la visión reformada. La teología del pacto, pilar fundamental en la tradición presbiteriana, enseña que Dios ha establecido un solo pacto de gracia que se extiende desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Este pacto es un acuerdo divino basado en la gracia y la redención a través de Cristo, y no en distinciones temporales entre Israel y la Iglesia. La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 7, párrafo 3, afirma: Por su caída, el hombre se hizo a sí mismo incapaz de la vida mediante aquel pacto de obras, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado el pacto de gracia, en el cual Dios, por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en él para que sean salvos, y prometiendo dar su Santo Espíritu a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles la voluntad y capacidad de creer. Por ello la Confesión de Fe de Westminster no repara en llamar al pueblo de Israel del Antiguo Pacto como Iglesia, así lo dice la Confesión de Fe de Westminster capítulo 19, párrafo 3. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel, como a una iglesia de menor edad. Teología dispensacionalista y la necesidad del rapto secreto. La teología dispensacionalista, en contraste, sostiene que Dios tiene dos pueblos distintos, Israel y la Iglesia, y en su manera más clásica presentan diferentes formas de salvación para cada dispensación. Esta distinción de ambos pueblos lleva a la creencia en un rapto secreto, en el cual los cristianos son arrebatados al cielo, para que la Iglesia no estorbe en el trato de Dios con su supuesto pueblo Israel. La base bíblica para esta perspectiva incluye pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 interpretados fuera de contexto. La visión reformada y la ausencia del rapto secreto. Desde la perspectiva reformada, no se necesita un rapto secreto porque no se sostiene la división entre Israel y la Iglesia. Dios no tiene dos pueblos. La visión reformada ve a la Iglesia del Nuevo Testamento como la continuación del pueblo de Dios a través de la historia de la redención, no como el reemplazo. Aquí te dejo textos que nos hablan de ello. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3, 29. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, 14 al 16. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, 19. Y podemos ver que los títulos dados a Israel en el Antiguo Testamento se la dan ahora a la Iglesia, entendiendo que es un mismo pueblo redimido por Cristo. Por ejemplo, el título de reino de sacerdotes y gente santa se aplica tanto a Israel del Antiguo Testamento y a la Iglesia en el Nuevo Testamento. Éxodo 19, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También los títulos como rebaño de Dios, esposa, nación santa, etc. Resumen.
La diferencia fundamental entre la teología del pacto y la teología dispensacionalista radica en su visión del plan redentor de Dios. La teología dispensacionalista introduce el rapto secreto para separar a la Iglesia de los eventos futuros debido a una supuesta distinción entre Israel y la Iglesia, mientras que la teología del pacto, que es la base de la perspectiva reformada y presbiteriana, ve un único pacto de gracia que une a la humanidad redimida en Cristo.